Voy a dar unas recomendaciones anestésicas en el paciente séptico, que es más frecuente de lo que parece. Nosotros lo vemos muy frecuente en quirófano, pacientes que llegan con infecciones muy avanzadas y están en sepsis o en shock séptico. Bien, se ha definido sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica asociada a un foco infeccioso probable documentado. Es un problema de salud pública en términos de costos, morbilidad y mortalidad. La sepsis severa y el shock séptico son entidades clínicas con una incidencia del 66 y 132 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y en Reino Unido, y respectivamente ocurre en el 1 al 2% de todas las hospitalizaciones y representa hasta el 25% de la utilización de la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el tercer Consenso Internacional de Sepsis y Shock Séptico, la sepsis puede definirse como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida, la cual es causada por una respuesta desregular del huésped a la infección. La sepsis es una respuesta variable del huésped ante un agente infeccioso que puede ser significativamente magnificada por factores endógenos. ¿Cómo definimos a la respuesta inflamatoria sistémica? Es una temperatura mayor a 38, menor de 36, frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20, con una presión arterial de CO2 menor a 32, glóbulos blancos entre mayor a 12.000 o menor a 4.000, o más de un 10% de bandas inmaduras. Después, la SOFA o disfunción orgánica em, se determina cuando hay dos o más puntos. Es una situación que se asocia con una mortalidad superior al 10%, la probabilidad que aumenta que progrese la puntuación SOFA es alta, así que un puntaje de SOFA de 2 o más de 2 o superior implica un riesgo de muerte de 2 a 25 veces mayor en comparación con los pacientes con un puntaje de SOFA menor a 2 puntos. Bien, acá está la escala SOFA para el diagnóstico de disfunción de órganos. Bueno, tome en cuenta la PAFI, tome en cuenta las plaquetas, la bilirrubina, la presión arterial, el Glasgow, la creatinina y el débito de orina. Bien, con respecto al shock séptico, es un subconjunto de sepsis en el que anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas se asocian con un mayor riesgo de mortalidad eh, que la sepsis sola. Los pacientes con shock séptico requieren de vasopresores para mantener una presión arterial media igual o por encima de 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico mayor a 2 milimol por litro, a pesar de la reanimación con un volumen de líquido adecuado. Bien, con respecto a la fisiopatología, la sepsis y el shock tiene una presentación clínica dinámica que en general puede asociarse a un compromiso respiratorio y cardiovascular significativo. En estadio temprano se acompaña de una disminución de la resistencia vascular periférica sistémica y un alto gasto cardíaco a modo compensatorio, con lo que el paciente conserva su temperatura externa, lo que se determinó como shock caliente. En los estadios avanzados se puede observar una falla contráctil del miocardio, que puede estar relacionada con la insuficiencia suprarrenal en la subsecuente depresión de catecolaminas circulantes. Bien, una ausencia de una reanimación vigorosa con fluidos, el gasto cardíaco disminuye y los pacientes pueden estar fríos e incongestivos, lo que se llamó shock frío. Las primeras 6 horas de la fase de reanimación puede coincidir con la necesidad de cirugía urgente, debiéndose instaurar adecuada medida de reanimación. Esta última persigue optimizar la precarga, la contractilidad y la poscarga, por lo que se debería considerar antes de los procedimientos quirúrgicos. Con respecto al manejo anestésico, la valoración preoperatoria está encaminada a determinar la condición clínica de cada paciente a nivel de los diferentes sistemas. Es necesaria la valoración analítica completa de los mismos mediante pruebas de laboratorio.
Y bueno, hay que evaluar si el paciente tiene hemocultivos hechos, ver qué agente es el que lo está afectando. Hay que hacer estudio de imágenes a necesidad de sospecha diagnóstica del foco infeccioso, el cuadro hemático, la proteína C reactiva, evaluar la función renal y la urea, evaluar la función hepática para evaluar la coagulación, bilirrubina, transaminasas y la FAL, evaluar los electrolitos séricos, los gases arteriales y la glucemia. Es una necesidad determinar preoperatoriamente si los pacientes tienen predictores de vía aérea difícil, ya que estos no toleran periodos largos de apnea, por lo que proveer los dispositivos para reanudar la vía aérea debe ser un objetivo a alcanzar antes del inicio del procedimiento. Con respecto al monitoreo, deben recibir monitoreo de ASA básico, con osimetría, papnografía, electrocardiograma de 5 derivaciones, TA y temperatura. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, debe considerarse el uso de monitoreo de la TIA invasiva y la colocación de un acceso venoso central. Con respecto a la PVC, se ha desestimado su uso en las últimas actualizaciones de la revista de Surviving Sepsis Camping con respecto a la respuesta a reposición de líquidos. De cualquier forma, si se utiliza la PVC, se debe suspender la administración de fluido adicional cuando la presión de llenado son altas y no se observa una mejora adicional en la perfusión tisular, como por ejemplo cuando el lactato sérico no disminuye. Los cambios en los predictores dinámicos de respuesta a volumen se pueden usar extra e intraoperatoriamente para guiar la terapia de volumen intravenoso, especialmente con ritmo cardíaco sinusal regular y ventilación mecánica controlada. Estos incluyen la elevación pasiva de las piernas, la variación de presión de pulso, la variación de presión sistólica y la variación de volumen sistólico. La ecocardiografía transesofágica se puede usar también para definir cambios en la variación del volumen sistólico y el requerimiento hemodinámico. Bien, ¿cuáles son las metas? Las primeras 6 horas de resucitación del paciente séptico, conocidas como las horas doradas del tratamiento, son cruciales y con frecuencia coinciden con el momento de la cirugía de emergencia. Las metas de reanimación son mantener una presión venosa central por arriba de 8 a 12 milímetros de mercurio, tener una TA media de entre 65 y 90, tener una saturación venosa central de mayor a 70 milímetros de mercurio, un gasto urinario mayor a 0,5 mililitros kilo hora y un hematocrito mayor al 30%. Bien, la depuración del lactato, se ha sugerido un punto de corte del 10% en 6 horas, por debajo del cual ocurre un aumento del riesgo absoluto de mortalidad. No obstante, la epinefrina puede incrementar la producción aeróbica de lactato a través de la estimulación de receptores adrenérgicos del músculo esquelético. Por lo tanto, la administración de este vasoactivo puede impedir la utilización de la depuración de lactato como guía para la reanimación. Con respecto al manejo de los líquidos, el estudio SMART-Med incluyó 15.000 pacientes críticamente enfermos, que se aleatorizó en 2 grupos. Uno fue tratado con solución salina y el otro con cristaloides balanceados. Encontró una tasa más baja de muerte por cualquier causa, nueva terapia de reemplazo renal o disfunción renal persistente en el grupo que se utilizó soluciones balanceadas. Las cantidades elevadas de solución salina pueden agravar la acidosis en curso mediante el aumento de los niveles séricos de cloro, y por su parte algunas terapias con coloides se han asociado a mayor tasa de insuficiencia renal aguda y la necesidad de terapia de reemplazo renal, cuando se compararon con Ringer. Entonces está recomendado hacer la reposición de líquidos con lactato, con Ringer lactato o con plasma Lime. Con respecto a los vasopresores, el soporte de vasopresores con noradrenalina puede considerarse inclusivo antes de que se haya logrado la carga óptima líquida. Las recomendaciones de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis consideran que la noradrenalina es el vasopresor de elección y la adrenalina como la alternativa de segunda línea. También se puede considerar el uso de vasopresina
de 0,03 a 0,04 unidades minuto en pacientes sin respuesta a los vasopresores primarios, y la dopamina se debe reservar solamente en los pacientes que tienen bradicardia. Con respecto a inotrópicos, se agregan si hay evidencia de un gasto cardíaco bajo, continuo, a pesar de un adecuado llenado cardíaco, y se recomienda la dobutamina como inotrópico de primera línea. Ningún ensayo comparativo ha evaluado la dobutamina versus milrinona en pacientes con shock séptico. A pesar de los diversos mecanismos, ambos fármacos tienen una eficacia similar con respecto al aumento del gasto cardíaco y la disminución de la presión de llenado cardíaco. Sin embargo, la milrinona causa una vasodilatación más significativa, lo que lleva a mayor reducción de la presión arterial y la resistencia vascular sistémica comparado con dobuta. La mirrinona sufre acumulación en caso de insuficiencia renal, comorbilidad usual en el shock séptico, siendo necesario el reajuste de la dosis. También el levosimendan puede ser una alternativa útil de la terapia inotrópica convencional en caso de sepsis con disfunción miocárdica refractaria. Un único ensayo controlado aleatorizado, realizado en 28 pacientes con shock séptico persistente y más de 48 horas y una fracción de sección menor de 45%, encontró que el índice cardíaco y los estimadores de función renal mejoraron después de la administración de levosimendan, en comparación con los pacientes que reciben dobutamina sol. Bien, con respecto al uso de corticoides, para los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal puede ser útil. Uno de los efectos es mejorar el tono vascular, mediado por el aumento de la sensibilidad del músculo liso a las catecolaminas y la reducción de la formación de óxido nitroso. La hidrocortisona está indicada solo para pacientes con shock séptico, en los que la reanimación con líquidos y vasopresores no restauran la estabilidad hemodinámica. Bien, con respecto a las transfusiones, un estudio realizado en los pacientes en terapia intensiva informó que una meta restrictiva de glóbulos rojos, con un umbral mínimo de hemoglobina de 7 gramos por decilitro para mantener valores entre 7 y 9, no tuvo diferencia respecto a la transfusión liberal, con un umbral de hemoglobina menor de 10, para mantener una hemoglobina entre 10 y 12. En general, se acepta que el umbral de transfusión sanguínea debe ajustarse para mantener una hemoglobina superior a los 7 gramos por decilitro. El plasma fresco congelado puede ser usado para corregir anormalidades en la coagulación informada en el laboratorio, siempre y cuando exista un sangrado clínico o se haya previsto un procedimiento invasivo, incluyendo los procedimientos quirúrgicos. La transfusión de plaquetas se realiza si los recuentos son menor a 5.000, independiente de la hemorragia, o si está entre 5.000 y 30.000, con un riesgo hemorrágico significativo. Se puede considerar la tromboprofilaxis con respecto cuando la preocupación sobre la coagulopatía ha disminuido. La anestesia regional o neuroaxial, la presencia de coagulopatía, la diseminación local o sistémica de la infección y el hecho de que los anestésicos locales pueden no funcionar adecuadamente, presencia de infección o acidosis, pueden limitar la aplicación de técnicas regionales en pacientes sépticos. La anestesia neuroaxial o espinal o epidural debe realizarse con precaución. Con respecto a la anestesia general, el estómago lleno, debido a que muchos procedimientos quirúrgicos en pacientes gravemente sépticos ocurren de forma urgente, puede ser necesario utilizar una inducción de secuencia rápida. Lo anterior especialmente en pacientes con patología inflamatoria abdominal o que se encuentran por fuera de las directrices del ayuno. Ante la duda y si existe disponibilidad de equipo, puede realizarse la evaluación ultrasonográfica del contenido gástrico en favor de determinar si el contenido gástrico reviste riesgo de aspiración. De todas formas, la recomendación es utilizar una inducción de secuencia rápida. Con respecto a los inductores, la inducción de la anestesia debe ser un proceso paulatino. Se deben utilizar pequeñas dosis de agente anestésico intravenoso, ajustados según la respuesta clínica. La mayoría de los agentes anestésicos inhalatorios e intravenosos causan vasodilatación y alteran la contractilidad ventricular. El propofol puede usarse en pacientes hemodinámicamente estables, ajustando tituladamente la dosis según la respuesta clínica. Plaqueta y el midazolam pueden proporcionar un grado de estabilidad hemodinámica, y los opiáceos de acción corta, como el fentanilo y el fentanilo, permiten reducir la dosis de inductor anestésico.
Debemos tener cuidado con la ketamina en pacientes en estadios avanzados de la sepsis, ya que puede deprimir la función miocárdica. El etomidato tiene un efecto mínimo en los perfiles cardiovasculares. Sin embargo, puede inhibir la actividad de la 11-hidroxilasa mitocondrial e inducir supresión suprarrenal. El uso de etomidato se correlaciona con un aumento en la mortalidad y la insuficiencia suprarrenal en pacientes sépticos, por ende, está contraindicado el uso en este caso. El REMI se puede utilizar en el contexto de la inducción de la anestesia en el paciente séptico inestable, especialmente cuando se ha instaurado previamente el manejo de vasopresores. Con respecto a la ventilación mecánica, se debe realizar una ventilación protectora, la cual consiste en un volumen corriente bajo, con el objetivo de mantener una presión meseta menores a 30 centímetros de agua. Debe implementarse presión positiva al final de la expiración, con el objetivo de evitar la saturación venosa pulmonar y disminuir el requerimiento de oxígeno. La PIB debe aumentarse con precaución en pacientes hemodinámicamente inestables. Y por último, con respecto al posoperatorio, la decisión de mantener la intubación y la ventilación mecánica es individual y debe basarse en la condición del paciente, la condición cardiovascular, respiratoria y neurológica, evaluar la necesidad del soporte con vasoactivos, la sedación adicional debido a los anestésicos, la patología quirúrgica, así como el desequilibrio del estado ácido-base, preferentemente en el intraoperatorio. Debe procurarse el manejo del dolor con medida de analgesia multimodal para disminuir los requerimientos de opioides. Los pacientes con diagnóstico de sepsis e inestabilidad hemodinámica deben recibir monitoreo estricto en la unidad de recuperación y en la unidad de cuidados intensivos. No debe desconocerse que el diagnóstico de sepsis siempre implica algún grado de disfunción orgánica, porque las medidas de cuidado deberían ser particularizadas. Nada más. Vamos. Muy bueno, Pepe, muy bueno. Lo de sepsis, chicos, es súper importante porque la mayoría de los pacientes nuestros desde la toilette, bueno, ahora están de moda que entraron un montón las fascitis necrotizantes. Vienen Sí, pacientes jóvenes hicimos una recién. Sí, Es la y no sé época. es la época. Así que el paciente séptico, Aparte, cuando yo acuérdense. entré en primer año, siempre en esta época era mucho, en estas épocas de calor, no sé por qué. Lo Tenés que dijeron hacer los cirujanos. porque se les pudre la piel. Aumenta la Y parece, incidencia, no sé. no, parece un paciente a veces estable, que está taquicárdico, con la presión ahí 90-60, y le ponen el propofol y después no lo recuperan más. Yo, como concepto, paciente séptico, primero, propofol no usen, porque una vez que lo vasodilatan y hacen un shock refractario, es imposible traerlo de vuelta, ni con vasopresina. Entonces, lo que decías del etomidato está perfecto. En el único caso de paciente inestable que aumenta la mortalidad es en el séptico. Eso es el etomidato. La ketamina se puede usar sin problema, pero en el séptico de más de 48 horas, donde ya se consumió la reserva de catecolamina, te lo puede deprimir más. Pero Sí. entonces están entre la ketamina y el midazolam. Yo los duermo con eso y creo que es la mejor opción. Propofol, sáquenselo de la cabeza. Después el paciente escéptico que entra a quirófano y que está recién diagnosticado, acostúmbrense a hacerle el hemocultivo en el quirófano y ponerle la primera dosis de antibiótico. ¿Por qué? Porque está la hora de oro, ¿sí? Si no le ponen el antibiótico ahí en esa hora, el paciente aumenta la mortalidad. Entonces, ese concepto de la hora de oro, un paciente que entra al shock room y sube a quirófano por una sepsis generalizada, hemocultivos y ponerle el antibiótico. Sí, llámenle al infectólogo o a quien sea, tienen que hacerle el hemocultivo, después poner el antibiótico, porque eso le aumenta la sobrevida. Y después hay algo que no se usa ahora, pero que está muy bueno en cuanto a concepto teórico práctico, es el protocolo de Rivers. ¿Sí? Antes no, o sea, hace 10 años lo hacían en todos lados y era así una regla. Después se vio que no se podía reproducir y en muchos lados se dejó de usar. El protocolo de Rivers decía, si bien el paciente escéptico, lo primero que hacían era medirle la PVC, no, la presión, estaba hipotenso. Bueno, después le medían la PVC. Si la PVC era baja, a ese paciente le ponían cristaloide.
mejoraba, genial. Pero si no mejoraba, lo que hacían ahí era medirle la presión después de ponerle los cristaloides. Si la presión era baja y no respondió a los cristaloides, le ponían noradrenalina. Después, si no respondía, le medían la saturación venosa central. Si era menor de 70, a ese paciente le medían la hemoglobina. Si era baja, lo transfundían. Y si no respondía a la transfusión y la saturación venosa central seguía baja, a ese paciente le ponían inotrópico. O sea, le ponían dobutamina o le ponían dopamina. Entonces hacían ese protocolo, ¿sí? Empezaban con la PVC, después le pasaban cristaloide, después pasaba a los vasoactivos, después pasaban a la saturación venosa central, si era baja lo transfundían, y después pasaban al inotrópico. En ese orden iban. Y después lo que decías de la dopamina, de la milginona y la dobutamina, sí está bueno que se use, pero siempre me imagino que es asociado a la noradrenalina, porque te vasodilata más, eso. Entonces, siempre asociado a la noradrenalina.